Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio de las noticias mirando a las últimas horas pendientes de la situación en torno al conflicto en Ucrania, con la toma de Chasiv Yar por parte de Rusia, con nuevos ataques masivos y también mirando al ultimátum de Donald Trump, una semana para el 8 de agosto, mientras la paciencia del presidente de Estados Unidos comienza a agotarse. Enseguida les contamos, les mostramos sus últimas declaraciones, miramos también al estado de emergencia en Estados Unidos con fuertes inundaciones en Nueva York, pero también pendientes de China, donde un huracán, donde un tifón está provocando también fallecidos. Mirando a esto, pendientes también de Oriente Medio y con el foco puesto en la eurozona, en el dato de inflación que conocíamos eso de las 11 de la mañana. Vamos a empezar con últimas horas. Vamos a empezar contándoles que el balance de los ataques rusos con misiles y drones desde jueves contra Kiev ha subido a 31 fallecidos, entre ellos algunos niños, es lo que informa este viernes el Ministerio del Interior ucraniano. Dice que los equipos de rescate han sacado otros cadáveres de los escombros del edificio residencial del distrito de Sviatochynsk, entre ellos el de algunos niños. Es lo que indicaba esa cartera en la red social Telegram, al precisar que los bombardeos ya dejan 159 heridos. El saldo anterior era de 16 fallecidos. Trump calificó de repugnantes los nuevos ataques de Rusia contra Ucrania. Dice que lo que hace Rusia es muy triste, que muchos de ellos están muriendo. Precisamente Donald Trump, que calificaba este jueves de repugnantes los nuevos ataques rusos contra Ucrania. Este era el mensaje de Trump para Putin. Habla de sanciones. My administration is fighting to deliver. Russia, I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians, more Russians are dying, but Russians are dying, Ukrainians are dying. You know, the United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them ammunition, missiles, etc. We have about 8,000. So yeah, we're going to put sanctions. I don't know that sanctions bother him. You know, they know about sanctions. I know better than anybody about sanctions and tariffs and everything else. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Europe is extremely upset. But this is a war that should have never happened. This is a war that wouldn't have happened if I were president. And this is Biden's war. This was a stupid war to get into. Should have never gotten into this war. Le preguntaban a Trump, decía, me parece repugnante lo que está haciendo Rusia, es lo que respondía al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre los bombardeos de la noche pasada contra Kiev. Trump culpaba una vez más a Joe Biden de este conflicto. Afirmaba que su administración está intentando frenar esta guerra, al que definía como una desgracia. Dice que lo que hace Rusia es muy triste, que muchos rusos están falleciendo. Mientras tanto, la secretaria de Estado Hillary Clinton aprobaba un plan ideado por una de sus importantes asesoras de campaña para difamar al entonces candidato republicano Donald Trump con falsas acusaciones de complicidad con la supuesta injerencia de Moscú en las presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Es lo que reporta The New York Post. Refiriéndose a los archivos de inteligencia desclasificados este jueves, el medio destacó que Clinton deliberadamente exageraba el complot conocido como Russiagate, asociado a la supuesta involucración de Rusia en las presidenciales de 2016 en el país norteamericano, con el fin de desviar la atención de su propio escándalo de correos electrónicos. Se trata de una controversia política relacionada con el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton mientras ejercía como secretaria de Estado, es decir, de 2009 a 2013 en la administración del entonces presidente Barack Obama, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad nacional, la transparencia y la protección de registros oficiales. Rusia, que afirmaba este jueves que había capturado la localidad de Chasiv Yar en el este de Ucrania, considerado un bastión de las fuerzas de Kiev y sitio de intensos combates durante meses. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, felicitaba a las tropas por la captura de la importante ciudad de Chasiv Yar en la región de Donetsk, tras una batalla que duró casi 16 meses en esa disputada zona del este de Ucrania. El ministro de Defensa ruso felicitó a los militares de las fuerzas aerotransportadas que demostraron coraje y valentía liberando la localidad de Chasiv Yar en la República Popular de Donetsk, es lo que informa Defensa en un comunicado en Telegram.
Mientras tanto, les contamos que un terremoto de magnitud 5,7 ha sacudido este viernes la costa oriental de la península rusa de Kamchatka, según el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo. El sismo se registró a una profundidad de 35 kilómetros a eso de las 8:34 hora local. Su epicentro se localizó a 96 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatski, centro administrativo del krai de Kamchatka, con una población de 164.900 habitantes. El Centro de Alertas de Tsunami de Estados Unidos no emitió ninguna alerta de tsunami. Tampoco hubo informes iniciales de daños materiales ni de víctimas tras el terremoto. La región ha sufrido varios terremotos fuertes en los últimos días, desde el que ocurrió el pasado miércoles, de magnitud 8,7, que sacudió esta zona hace 2 días. Por parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado en su mensaje a la población en la noche del jueves al viernes de desinformación la reivindicación de Rusia, según la cual las tropas de Moscú controlarían la ciudad de Chasiv Yar, en la región oriental de Donetsk. Decía Zelensky: hubo hoy informaciones falsas rusas sobre Chasiv Yar, es desinformación. Las unidades ucranianas mantienen sus posiciones y todo intento ruso de avanzar en las regiones de Donetsk, Sumy y Kharkov está siendo repelido. Decía Zelensky: no es fácil, pero esta es la defensa del derecho a la vida de los ucranianos. Es lo que apuntaba el jefe de Estado sobre el avance ruso en Donetsk. En Ucrania, la Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, votaba este jueves a favor de un proyecto de ley para devolver la independencia a la Oficina Nacional Anticorrupción y a la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción, pocos días después de privar a estos organismos anticorrupción de su autonomía. La semana pasada, Zelensky firmaba un proyecto que pretendía poner fin a la independencia de estas agencias anticorrupción, una medida que provocó protestas en Kiev, Lvov, Odessa, Dnipropetrovsk y otras ciudades del país. También les contamos que, según Rusia, Occidente ha lanzado una cacería contra barcos rusos, organiza provocaciones con uso de fuerza y lleva a cabo una activa militarización del mar Báltico. Es lo que denuncia este jueves el asesor presidencial ruso Nikolai Patrushev. En una reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Armada rusa, advertía que Occidente ya ha comenzado a llevar a cabo de forma gradual acciones provocadoras planificadas en distintas zonas del corredor de transporte transártico. En este contexto especificaba que, con el objetivo de bloquear el mar Báltico para la navegación comercial rusa, Bruselas ha puesto en marcha la misión Centinela del Báltico, que en cualquier momento puede convertirse en una misión de bloqueo. Mientras tanto, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha llegado este viernes a San Petersburgo, donde se espera que se reúna con su colega ruso Vladimir Putin. Es lo que anunciaba la agencia TASS, citando un canal de Telegram cercano al servicio de prensa de la presidencia bielorrusa. Se espera que ambos líderes mantengan una discusión informal sobre las relaciones bilaterales y la situación de seguridad en la región, que presumiblemente incluye el conflicto en Ucrania. Mientras tanto, les contamos que el representante alterno interino de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, John Kelly, comentaba este jueves que Donald Trump dejó en claro que Rusia debe poner fin a su campaña militar en Ucrania antes del 8 de agosto. Su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresaba la disposición de Estados Unidos a implementar medidas adicionales para asegurar la paz en Ucrania. Tanto Rusia como Ucrania han de negociar un alto el fuego y la paz duradera. Es hora de alcanzar un acuerdo. El presidente Trump ha dejado claro que esto debe hacerse para el 8 de agosto. Estados Unidos está listo para implementar medidas adicionales para obtener la paz. Mientras tanto, decía precisamente este representante de Estados Unidos ante la ONU que el propio Donald Trump había puesto este plazo de 10 días. Antes, como saben, había 50 días para Putin para terminar este conflicto. Les contamos además que China, que posee el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, está utilizando su rápido desarrollo nuclear para disuadir a sus adversarios, en concreto a Estados Unidos y sus aliados asiáticos, y obtener una ventaja estratégica sin recurrir a la guerra. Es lo que informa un grupo de expertos. Dice que China se ha adherido consistentemente a una estrategia nuclear de autodefensa, manteniendo siempre sus fuerzas nucleares en el nivel mínimo requerido para la seguridad nacional, y no participa en una carrera armamentista. Es lo que apunta la Embajada de China en Washington, D.C., en un informe titulado Implicaciones de la modernización de las armas nucleares chinas para Estados Unidos y sus aliados regionales. El Instituto Hudson en Washington, D.C., dijo que la rápida modernización nuclear de China busca crear efectos políticos y psicológicos que conduzcan a efectos estratégicos y militares enormemente importantes, en lugar de ganar un intercambio nuclear.
Pekín ha sufrido devastadoras inundaciones desde el 23 de julio que han causado 44 muertes confirmadas y 9 personas desaparecidas. La mayoría de las víctimas, 31 de ellas, residían en una residencia de ancianos en el distrito de Millún. Las intensas lluvias provocaron importantes inundaciones en las regiones del norte como Huairú y Yanqing, afectando a más de 300.000 residentes y dañando unas 24.000 viviendas. Actualmente se están llevando a cabo operaciones de rescate en las zonas más afectadas, mientras las autoridades locales trabajan para ayudar a los necesitados. También miramos al estado de emergencia en Estados Unidos. Graves inundaciones repentinas inundaron la ciudad de Nueva York el jueves 31 de julio, lo que llevó al alcalde Eric Adams a declarar el estado de emergencia mientras el sistema de transporte de la ciudad se paralizaba. Un vídeo filmado por el usuario de X, AnkelGis85, en Staten Island muestra un automóvil, como ven, maniobrando para evitar una fuente burbujeante de agua de inundación. Las carreteras principales estuvieron cerradas debido a las inundaciones y los daños. La oficina de gestión de emergencias de la ciudad de Nueva York instaba a los residentes a evitar cualquier viaje no esencial hasta el viernes por la mañana y a usar el transporte público solo si es inevitable. Además, les contamos que al menos 23 personas resultaron heridas después de que una atracción se derrumbara en un parque de diversiones en Taif, en Arabia Saudita, este miércoles por la noche. 4 personas resultaron gravemente heridas, según informaba Al Arabiya. Las imágenes filmadas y publicadas en TikTok por Juliana Store 5 muestran multitudes rodeando la atracción dañada llamada 360 Degrees en Green Mountain Resort. En un vídeo publicado en las redes sociales se ve como el brazo de la atracción, que hace girar a los visitantes del parque 360 grados, se rompió abruptamente con gente a bordo. El gobernador de Taif, el príncipe Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, ordenó el cierre del complejo turístico y una investigación sobre las circunstancias del incidente. Según el gobernador, nadie murió en el incidente. También miramos a El Salvador, donde la Asamblea Legislativa ha ratificado este jueves la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato de 5 a 6 años, es lo que apuntan medios locales. La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, planteó cambios en 5 artículos de la Constitución, entre los que se incluye también la eliminación de la segunda vuelta en las elecciones, por lo que ahora un partido o coalición podrá ganar los comicios incluso sin obtener la mayoría absoluta. Asimismo, se propuso que el partido, ahora mismo gobernante, permita al mandatario volver a presentarse en las elecciones. Se propone que Nayib Bukele presente, en este caso, o junte las elecciones legislativas y presidenciales para poder optar a un mandato más largo. Los cambios, además, se aprobaron por 57 votos a favor y 3 en contra. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba en una publicación en Truth Social este jueves que decidió extender el acuerdo comercial con México por 90 días. Reveló que mantuvo una conversación telefónica exitosa con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y comentó que la situación con México es compleja y diferente a otros países en lo que respecta a los problemas y los recursos de la frontera. Decía, México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y además un 50% al acero, el aluminio y el cobre. Dice que además México ha decidido eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Trump añadió que ambos países van a seguir cooperando en el asunto fronterizo. Donald Trump, que firmaba una orden ejecutiva que aumenta la tasa arancelaria sobre los productos canadienses al 35% desde el 25%, es lo que dijo la Casa Blanca. El aumento del arancel, que se produjo en respuesta a la continua inacción y represalias de Canadá para frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos, entra en vigor este 1 de agosto. They have to pay a fair rate. That's all. It's very simple. They have been charging very, very high tariffs to our farmers, some over 200%, and they've been treating our farmers very badly. They've been treating our country very badly for years. And look, we like Canada. I love Canada. I have so many friends in Canada, but they've been very poorly led. They've been very, very poorly led, and all we want is fairness for our country. That's all. You know, they want to be under the, as we call it, the Golden Dome. And I said, well, you know, you're going to have to pay for that. They want a lot of things from our country, and for years we did it. We basically protect them with our military. They spend very little money on their military, as you know.
not an acceptable amount of money. Well, decía el comunicado que Trump ha considerado necesario aumentar el arancel a Canadá del 25 al 35% para abordar eficazmente la emergencia existente, es lo que apunta la hoja informativa. Los bienes que cumplen con el acuerdo Estados Unidos, México, Canadá no se verán afectados por la tasa arancelaria, mientras que los bienes transbordados, es decir, recaminados a través de otro país para evadir el arancel del 35%, estarán sujetos en cambio a un arancel de transbordo del 40%. El presidente de Estados Unidos, que también firmaba una nueva orden ejecutiva que aumenta los aranceles a las importaciones de decenas de países, mientras mantiene una tasa base del 10% para otros, es lo que anunciaba la Casa Blanca en un comunicado. Los países con grandes desequilibrios comerciales o una cooperación insuficiente en las negociaciones se enfrentan ahora a aranceles más altos específicos para cada país, que en algunos casos puede llegar al 41%. Cabe destacar que la Unión Europea se enfrenta a un enfoque modificado. Los productos con aranceles actuales inferiores al 15% se incrementarán hasta ese mínimo, mientras que los que superan el 15% no tendrán aranceles adicionales. Los países no incluidos en el anexo seguirán sujetos a un arancel del 10% con arreglo a las normas anteriores. Trump también incluyó una multa del 40% para los bienes transbordados con la intención de evadir los aranceles. Mientras tanto, Trump elevaba las importaciones procedentes de Brasil del 10 al 50%. La Casa Blanca afirmó que el gobierno brasileño había introducido políticas que representaban una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Trump también anunció aranceles del 25% a las importaciones procedentes de India a partir del 1 de agosto. Aseguraba que India se enfrentará a una sanción no especificada por importar grandes cantidades de petróleo y de armas a pesar de la guerra en Ucrania. China, we're doing fine with China. I think it's going to work out very well. We're right in step. I think we're going to have a very fair deal with China. Thank you. En Europa, pendientes del índice de precios al consumo, que aumentó un 2% interanual en julio, según informaba Eurostat en un comunicado preliminar este viernes. Tanto la tasa de inflación anual como la mensual se mantuvieron sin cambios respecto a junio. Fueron ligeramente superiores a las previsiones de los analistas. La inflación subyacente, excluyendo energía, alimentos, alcohol y tabaco, se situó en el 2,3% en julio, al igual que en junio, y descendió un 0,2% intermensual. Por su parte, la inflación interanual del sector servicios descendió del 3,3% en junio al 3,1%. El mayor crecimiento anual del IPC se ha registrado en Estonia con un 5,6%, mientras que el más bajo se registró en Chipre con un 0,1%. Mensualmente, la inflación más alta se registró en Croacia con un 1,2%, mientras que Italia registró la mayor caída con un 1%. Mirando a los mensajes a esta guerra arancelaria de Trump, este ultimátum que caduca dentro de una semana, de momento, con los aranceles ha cumplido. Vamos a hacer una pausa.